Pero bueno, me presento. Yo soy Carla Grados, soy codirectora para América Latina de 60 decibeles o 60 decibels y estamos súper felices de estar acá en esta sesión preliminar del lanzamiento del reporte de América Latina de 60 decibeles. Para los que no nos conocen, somos una empresa global de medición de impacto social y trabajamos en América Latina desde el 2020 con una metodología muy particular que ahora vamos a comentar más a detalle. Y desde el 2020 hemos trabajado midiendo más de 500 proyectos con 240 organizaciones, desde empresas, proyectos de fundaciones, ONGs, etcétera, escuchando a más de 50.000 voces o personas en el proceso, por la particularidad que tiene esta metodología. Y lo que nos reúne hoy es la presentación del análisis agregado de mediciones que hemos hecho desde el 2022, enero del 2022 hasta febrero del 2025, que en este caso reúnen casi 200 mediciones y más de 30.000 voces. ¿Por qué nos hemos enfocado en estas? Para tomar la información más reciente, que es la manera en la que siempre trabajamos. ¿Y por qué decidimos hacer este ejercicio para ustedes, para el ecosistema latinoamericano? Es porque queremos compartir con ustedes los hallazgos que hemos obtenido después de múltiples mediciones en la región, con hallazgos que sabemos que van a ser relevantes, accionables, interesantes. Y esta presentación es simplemente, como digo, un preliminar de lo que va a ser este reporte corto que van a poder tener acceso en la siguiente semana, en realidad. Y algo que sí quiero recalcar antes de pasar al siguiente slide para presentarles con quiénes estaremos en esta sesión es que las mediciones que hemos realizado en la mayoría de los casos son para empresas, organizaciones, fundaciones que tienen mucha intencionalidad de impacto. Entonces tomen eso en consideración porque eso no representa el total de organizaciones que están generando algún tipo de impacto intencionado o no intencionado. Usualmente aquellas que sí tienen un alto nivel de intención. Así que puede ser que los hallazgos y desafíos que comentemos sean aún mayores para aquellas que no tienen ese nivel de intencionalidad. No, simplemente para que lo tengan en consideración. Y ahora sí voy a pasar al siguiente slide para presentarles a quienes nos reunimos acá. Por ahora no voy a pedirles que entren a presentarse, lo vamos a hacer en las distintas secciones donde van a estar conversando, pero en primer lugar está Ramiro Rejas, que es mi codirector para América Latina y en realidad la cabeza que ha estado detrás de todo el análisis de este estudio. Y Ramiro les va a comentar directamente los principales hallazgos que hemos obtenido y a los cuales van a también poder profundizar una vez que publiquemos el reporte. Y luego tenemos, o estamos muy felices en realidad, de tener como invitados a Virgilio Barco, que es Managing Partner de Alive Ventures, y a Sneider Cortés, que es Director de Planeación y Estrategia de la Fundación WWW. Y en ambos casos son grandes aliados de 60 decibeles y van a comentarnos su experiencia distinta, desde un fondo de inversión de impacto con un portafolio de empresas y una fundación que tiene distintos tipos de actividades, pero en este caso nos va a comentar específicamente sobre un proyecto que medimos con ellos. No voy a detenerme mucho más acá porque cada uno va a tener un espacio para dar una introducción y presentarse, así que voy a pedirle a Ramiro, que está detrás de la presentación, que por favor pase a la siguiente slide para comentarles de la agenda. Los primeros 20 minutos van a estar enfocados en los aprendizajes principales que hemos tenido estos últimos 3 años, digamos, pero en realidad, en general, desde que empezamos a trabajar en América Latina. Van a estar enfocados en comentarles la metodología rápidamente y en darles algunos hallazgos de los principales indicadores que hemos trabajado a nivel región. Y antes de cerrar esa sección, vamos a tener un Q&A con Virgilio y con Sneider para que nos comenten sus experiencias desde las organizaciones que están liderando. Y luego vamos a regresar a la presentación con Ramiro para comentarle algunos ejercicios de correlación que hemos hecho y reflexiones. ¿A qué nos referimos con ejercicios de correlación? Que los indicadores con los que trabajamos a nivel global en muchos casos son estandarizados, igual que en América Latina, y hemos podido hacer correlaciones para ver la relación entre estos. Ramiro ya les va a comentar un poco más sobre eso. Y luego vamos a cerrar con un Q&A de reflexión final con Sneider y Virgilio sobre la accionabilidad de la medición de impacto. Y con eso pasamos a un Q&A con ustedes de 15 minutos. Vamos a intentar mantenerlo. Usualmente logramos mantenerlo, pero en caso no lleguemos a responder todas sus preguntas, como les comenté, vamos a poder o buscar responderlas vía correo en el seguimiento de esta sesión. Con eso le doy el pase a Ramiro para que nos pueda presentar
los resultados. Muchísimas gracias, Carla. Y me emociona mucho ver a tantas personas acá hoy en día para poder hablar de esto. Y también agradezco que tenemos a Virgilio y a Snyder acá porque son personas que nos han acompañado en los últimos años y nos emociona mucho poder conversar con ellos. Pero bueno, yo les quiero contar primeramente sobre la metodología y de ahí resaltar los impactos principales que hemos podido recalcar de la data agregada. Entonces, primero, nuestra metodología se llama Lean Data em, y está basada en un principio muy simple. El hablar de impacto te necesita tener ese contacto directo con las personas que, digamos, reciben ese impacto. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es hablar con esos clientes o beneficiarios finales de las empresas, organizaciones o de los programas con los que trabajamos. Y lo hacemos a través de llamadas telefónicas. Son llamadas cortas, directas, que se enfocan en recoger data de alcance o acceso, data de impacto y también data de experiencia. Y esos son más o menos las dimensiones que vamos a explorar en unos minutos. Cuando tratamos de explicar qué significa Lean Data, algo que nos ha funcionado muy bien es poder ponerlo en este contexto que pueden ver en pantalla. Es básicamente una combinación entre lo que se podría denominar Customer Intelligence o investigación de mercado más tradicional y lo que se puede denominar medición de impacto, que incluyen estos estudios mucho más tradicionales y con digamos, rigurosidad estadística mucho más alta y que toman años y también muchos recursos para poder completar. Entonces nosotros, a través de nuestra metodología Lean Data, lo que estamos intentando hacer es agarrar un poco de los beneficios de ambas, digamos, de ambas metodologías y poder brindar algo que sea ágil, que sea accionable en consecuencia, es decir, recoger data de manera muy rápida con estos aprendizajes accionables y que se base también en una rigurosidad estadística necesaria para poder hacer ese tipo de conclusiones. Entonces, podemos hablar más de la metodología en un momento porque justo Virgilio y Snyder nos pueden contar un poco más en base a lo que ellos han visto, pero quiero saltar directamente a los principales hallazgos en base a nuestras dimensiones principales, ¿no? Alcance por un lado, impacto y experiencia. Entonces, el primer hallazgo está basado en el alcance a personas de bajos ingresos o enfocado en la pobreza, porque varios de los programas de las empresas con los que trabajamos tienen ese objetivo principal, ¿no? Poder llegar a personas de bajos ingresos o en lugares, en regiones remotas en donde nadie más o pocos llegan. Y lo que encontramos acá, y les quiero, digamos, me quiero enfocar un poco en el gráfico, específicamente digamos, en la barra del medio, porque lo que pueden ver acá son, digamos, los tres líneas de pobreza em, que dicta el Banco Mundial, son líneas de pobreza internacional, y nos da una indicación de qué alcance está teniendo cada proyecto a esas poblaciones de menores ingresos. Entonces, cuando hemos visto el promedio agregado de los proyectos con los que hemos trabajado, en 60 Decibels, vemos que el 22% de todos los clientes, todos los beneficiarios, están por debajo de la línea que ven ahí, $6.85 por persona por día. Esta es la línea de pobreza digamos, que se usa usualmente en Latinoamérica. Em, y lo que vemos al comparar este promedio de 22% con el promedio de todos los países en los que hemos trabajado, vemos que ese promedio en todos los países es 26%. Es decir, las empresas sí están llegando con éxito a este segmento de personas, pero igual hay un poco de espacio para poder llegar a más de ellas. Em, Obviamente, el alcance a este nivel de pobreza es muy importante cuando estamos considerando empresas
que intencionalmente está tratando de llegar a personas de esta característica y por eso consideramos esta una de las, digamos, de las dimensiones más principales en el estudio. Hablando de eso, podemos pasar a impacto. Impacto es muchas cosas, pero nosotros nos encanta centrarnos en una métrica principal que llamamos calidad de vida. Es la métrica más importante dentro de todas las métricas de impacto que vemos, porque es la métrica que puede incluir diversos aspectos dentro de la vida de las personas, ¿no? Calidad de vida para cada persona que responde esa, digamos, esa pregunta es una evaluación muy personal. Em, y siempre nos comentan, bueno, calidad de vida puede cambiar persona a persona, lo cual aceptamos, pero tenemos una manera de poder recopilar lo que significa, porque más allá de preguntar a las personas, bueno, ¿cómo ha cambiado tu calidad de vida en base a tu interacción con la empresa, con el programa? También hacemos una pregunta de seguimiento en la que le decimos, ok, ahora cuéntanos cómo ha cambiado tu calidad de vida, qué significa calidad de vida para ti para poder ahondar en esos drivers detrás de los cambios. Pero bueno, calidad de vida siendo esa métrica, digamos, principal cuando estamos viendo impacto, pero de ahí hacemos preguntas sobre otras métricas, las cuales va a depender mucho del tipo de negocio o de la intervención que se está evaluando, pero las que podemos resaltar acá son la percepción de autoconfianza, el nivel de ingresos, la habilidad de manejar las finanzas personales y también la habilidad de lograr metas financieras personales. Entonces, cuando vimos los resultados agregados de todos los proyectos con los que hemos trabajado, tenemos resultados, la verdad, muy alentadores porque en promedio, y como pueden ver en el gráfico, más o menos un tercio de las personas nos comentan que su calidad de vida, autoconfianza y demás está mejorando mucho. Es decir, hay un impacto significativo, positivo, dentro de esa dimensión que estamos evaluando. Pero cuando ya vamos y, digamos, incluimos a las personas que nos comentan, sí, mejoró mucho, pero también mejoró un poco, es decir, ha habido una mejora de manera general, vemos que este número se incrementa hasta más o menos 75-80%. O sea, 4 de cada 5 personas están reportando mejoras o aumentos en estas dimensiones. En general, vemos que las empresas o programas dentro de Latinoamérica están mejorando significativamente el bienestar personal o financiero de las personas, lo cual es sumado al hecho que ya están llegando al segmento de personas económicamente vulnerables, que digamos es el objetivo, nos da, digamos, nos da resultados muy positivos a nivel de impacto también. Y bueno, pasando al tercer hallazgo o dimensión, que es la dimensión de experiencia o satisfacción, em, medimos satisfacción a través de una métrica que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama el Net Promoter Score. Es una métrica que se usa en varios sectores para poder medir la satisfacción y lealtad de un cliente o un beneficiario final. Y está basado en la pregunta que pueden ver ahí arriba, es en una escala del 0 al 10, qué tan probable es que recomiende la empresa o programa de intervención a un amigo o familiar. En base a esto, armamos un puntaje que va del -100 al 100. em, y lo que vemos en Latinoamérica es que el promedio del Net Promoter Score a nivel de todos los proyectos que hemos evaluado, es decir, las 30.000 o más entrevistas que hemos considerado, el promedio del NPS en Latinoamérica es de 61 puntos, lo cual es excelente. La organización que, digamos, inventó esta métrica nos dice que un puntaje más de 50 puntos es excelente y muy alentador. En Latinoamérica, si estamos comparando este puntaje con otras regiones con las que trabajamos nosotros, en específico África o Asia,
Latinoamérica también está muy por arriba de estas regiones, donde vemos un puntaje entre 40 y 50 puntos en promedio. Así que los resultados acá en Latinoamérica son bastante positivos, bastante alentadores, aunque hay ciertas diferencias entre segmentos. Por ejemplo, en género vemos que las mujeres reportan una satisfacción mayor que los hombres y vamos un poco a investigar este punto más adelante. Pero también hay diferencias por países, lo cual es muy interesante porque siempre, usualmente hablamos de, bueno, en ciertos países de la región las personas son más optimistas o más positivas y por lo tanto tienen una tendencia a reportar satisfacción mayor. Algo de eso hemos investigado en el reporte también, así que les recomiendo, una vez recibido el reporte completo, que puedan revisarlo y ahí ponemos un poquito más de ese análisis. Pero en general vemos que los usuarios en la región de Latinoamérica están muy satisfechos, y hay ciertas diferencias entre segmentos, con lo que nos dice un poco que hay cierto espacio para poder mejorar en ciertos segmentos de los clientes o beneficiarios. Pero bueno, de manera general, quería resumir los principales hallazgos. Primero comenzamos con el alcance digamos, esas poblaciones económicamente vulnerables o de bajos ingresos. Y en gran parte se está logrando eso, aunque hay cierto espacio para poder llegar a personas de menores ingresos inclusivamente. Por otro lado, vemos impacto, que también vemos resultados muy positivos de manera muy general en diversas dimensiones y sobre todo en la dimensión principal que consideramos es la de calidad de vida. Y por último, vemos que hay una satisfacción, la verdad que muy positiva y muy alta dentro de Latinoamérica. Así que más allá de estar llegando a esos segmentos de la población y de crear el impacto, efectivamente las empresas em, están pudiendo generar esa satisfacción de los clientes y esa lealtad, lo cual nos pinta una muy buena figura de los programas, intervenciones o de las empresas, porque estamos cubriendo alcance, estamos cubriendo el impacto, que es un poco más, digamos, la intencionalidad que tienen detrás de esos modelos de negocio, pero también cubrimos más aspectos operativos, como es el de la satisfacción. Y más adelante, después de la discusión, vamos a ver también cómo se relacionan estas variables, que ahí es donde se puede ver mucho mejor em, estas correlaciones muy interesantes. Pero bueno, con eso quiero cerrar esta sección y le paso el micrófono a Carla para poder tener ese Q&A con los demás. Excelente. Muchas gracias, Ramiro. Para aquellos y aquellas que han estado poniendo preguntas, primero, muchísimas gracias. Les quiero pedir si por favor pueden ponerlas en el espacio de Q&A porque a veces se nos pierden en el chat. Igual me di cuenta que parte del equipo está conectado y ha empezado a responder las preguntas, pero sí, ese es un pedido específico para no perderlas de vista. Sé que hay varias sobre la metodología, podemos profundizar más en eso en un correo de seguimiento, pero únicamente quería hacer esa precisión antes de pasar ahora sí a esta conversación con Virgilio y con Snyder. Quiero confirmar si nos pueden ver a los tres en pantalla. Creo que recién están. Perfecto. Creo que ahí estamos. Genial. Bueno, de vuelta, muy, muy feliz de tener acá a Virgilio y a Snyder en este webinar. Y lo primero que les voy a pedir antes de iniciar con unas preguntas puntuales es si por favor pueden presentar a sus organizaciones, a Life Ventures y a Fundación WWW. Y en particular para Snyder, si puede preguntar, perdón, comentar más sobre Yaru, el programa que estaremos conversando. Así que le doy primero el pase a Virgilio. Por favor, Virgilio. Muy buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación de estar aquí. Yo soy socio gestor de Alive. Alive es un gestor de fondos de impacto basado en Bogotá. Tenemos dos fondos con 80 millones de AUM. Nuestra tesis de inversión es invertir en empresas que están solucionando los grandes retos que tienen comunidades de bajos ingresos en América Latina. Muchas gracias, Virgilio. Y Snyder.
Buenos días a todos, buenos días Carla, Virgilio, soy Snyder Cortés, soy director de Planeación y Estrategia en la Fundación WWB Colombia, una organización que tiene 43 años de fundada en la ciudad de Cali, Colombia, que surgió en el mundo de la microfinanza para promover soluciones para mujeres en situación vulnerable y que ha estado, digamos, fiel a esa causa por todos estos años. Actualmente trabajamos con programas de formación en emprendimiento, trabajamos prevención de violencia basada en género. Trabajamos educación financiera y digital, tenemos una línea que promueve la investigación sobre brechas de desigualdad para las mujeres y tenemos además una línea de inversión de impacto social en la que tenemos el gusto de acompañar también a la en algunos de sus temas. Bueno, particularmente en el tema de emprendimiento y el programa que nos llevó al trabajo con 60 decibeles fue el programa Yaru, que es nuestro programa más intensivo en formación para personas emprendedoras de situación socioeconómica vulnerable. Es un programa que al año atiende cerca de 1.200 personas, una duración de aproximadamente 6 meses, en la que se aborda todo el, digamos, contenido para mejorar capacidades personales y empresariales en población emprendedora. Nosotros venimos trabajando con Yago hace ya muchos años y nos dimos también como la oportunidad de tener una evaluación que complementara los resultados que nosotros tomamos permanentemente desde directamente la población. Yaru se desarrolla de manera presencial, de manera semipresencial y de manera virtual. En este caso hablamos, analizamos el componente semipresencial y nuestro programa cubre básicamente el suroccidente de Colombia, que es el Valle de Cauca, Cauca y Nariño. Perfecto, muchísimas gracias, Neider y Virgilio, por la introducción, por la presentación. Y bueno, la primera pregunta está muy relacionada a lo que ha empezado a comentar Ramiro, en este caso, primero sobre la metodología, ¿no? Y si bien sabemos que ya hay varias preguntas sobre la metodología, es una metodología algo innovadora, y lo voy a decir muy breve porque está relacionada a esta pregunta, ¿no? Está muy centrada en herramientas como el Customer Intelligence, que se utilizan preguntas para entender no solo los cambios que han experimentado las personas, sino las razones detrás de esos cambios. Y es interesante conocer la experiencia con esta metodología, tanto para Alive como para Fundación WW. Entonces, en ese caso, quería empezar con Virgilio, siguiendo el mismo orden, para que nos comente cómo así decidieron aplicar esta metodología en todo el portafolio, en realidad, que trabaja Alive Ventures a nivel LATAM. Así que con eso paso primero a ti, Virgilio. Claro que sí. Solo una primera cuña acerca de la medición de impacto. ¿Por qué hacerla? Sí. Nosotros somos un fondo de inversión de impacto. Le hemos hecho una promesa a nuestros inversionistas que vamos a tener retornos financieros e impacto. Medir los retornos financieros es fácil, pero no tanto el impacto. Entonces, si nosotros como industria no podemos demostrarle a nuestros inversionistas el impacto que estamos teniendo, pues estamos ofreciendo una promesa vacía. Y no es fácil. Y realmente, pues después de mirar muchas metodologías, creemos que la que trae 60 Decimals es muy poderosa. Em, y nos interesó en particular porque pues nosotros creemos que hay una conexión muy directa entre el impacto y el desempeño económico de las empresas. Nuestras empresas tienen en el core de sus negocios el impacto y a través de esta metodología escuchar las voces de los clientes podemos entender qué está pasando con el impacto, a quiénes estamos llegando, cómo está mejorando su calidad de vida, pero también podemos recoger información muy interesante acerca del desempeño de las empresas y un poco más tarde vamos a hablar acerca de cómo, digamos, qué acciones podemos tomar acerca de eso. Entonces, nosotros tenemos en todo nuestro portafolio, hacemos mediciones de cada una de las empresas durante todo el ciclo de inversión. Hacemos varias mediciones en el tiempo para todo el portafolio. Eso nos permite pues entender qué está pasando con cada una de las empresas, cómo las podemos apoyar y también nos permite a nosotros como fondo tener digamos, un entendimiento global del impacto que está teniendo nuestra actividad. Eso es importante para poder
podérselo comunicar a los inversionistas para nosotros mismos aprender y poder ir refinando un poco nuestra tesis de inversión y las intervenciones que hacemos las empresas. Pero también tiene, digamos, aplicaciones muy prácticas como nuestra remuneración como gestor de fondos está atado al impacto. Entonces, a través de la información de 60 Decimals podemos hacer un scoring del portafolio que a su vez pues, le permite a los inversionistas estar seguros que nos están dando, que digamos que estamos cumpliendo con la propuesta de impacto y así ajustar la remuneración. Y una repregunta, Virgilio, antes de pasar a Snyder, es, me parece interesante justamente que en el caso de ustedes se relacionan con empresas. A su portafolio son, así tengan alta intencionalidad de impacto, son empresas que tal vez no han medido impacto antes. ¿Cuál es la reacción de estas empresas una vez que les comentan, queremos apoyarlos a medir el impacto, independiente de la metodología, ¿no? Pues la verdad es que al principio les parece que va a ser una distracción, que va a ser mucho trabajo y son un poco escépticas. Pero bueno, primero que todo, tienen en la hoja de términos que firmamos con ellos la obligación de hacerlo, pero aparte de eso, una vez que ven que, digamos, que se genera una información muy rica, les permite a ellos realmente entender en detalle sus clientes y se vuelven todos fans de la metodología. De hecho, algunas de las empresas han decidido por su cuenta, nosotros podemos financiar dos estudios, pero han decidido con base en la metodología aplicar ellas mismas las inversiones. Entonces, es interesante porque, de hecho, le hemos cambiado el nombre, ya no le llamamos estudios de impacto, sino estudios de impacto e inteligencia de mercado y realmente pues es un gana-gana para el fondo y para las empresas. Muchísimas gracias, Virgilio. Y en el caso de Snyder es una relación distinta con la medición o con esta metodología, porque, y acá lo vas a comentar más, Snyder, pero la fundación, como bien mencionó, tiene muchos, muchos años en terreno y muchos años en realidad aplicando de manera interna mediciones de impacto súper rigurosas. Y era más una prueba de vamos a probar esta metodología que es un poco distinta, está mucho más enfocada, como dice Virgilio, en tal vez en inteligencia, donde en este caso Yaru no tiene clientes en la propia descripción de un cliente, se podría entender como un cliente porque recibe una intervención y experimenta la intervención, pero son más como un estilo de beneficiario del programa que tienen. Entonces, nos interesa mucho conocer por qué la Fundación WWW se interesó en realizar esta medición, cómo complementa las mediciones más rigurosas que ustedes trabajan, más experimentales o cuasi experimentales, y cuál ha sido su experiencia en general para el programa específicamente de Yaru. Bueno, Carla, como tú mencionas, pues efectivamente la fundación ha puesto un énfasis en la toma de información directa y en conservar data y hacer su propio análisis de datos. Pero precisamente la necesidad está en poder confrontar esto con una realidad desde la visión de un tercero. ¿Por qué? Porque terminamos en el efecto piscina es diciéndonos nosotros lo mismo. Y digamos que cuando conocimos la metodología que ustedes nos propusieron, pues creo que hay varias cosas interesantes. Una, la posibilidad de un beneficiario que habiendo terminado el programa se siente libre de plantear sus impresiones sobre el mismo programa porque lo está hablando con un tercero en un mecanismo, digamos, un poco más liviano, mediante una llamada telefónica, con un abordaje con preguntas más cercanas, menos livianas y digamos que eso de alguna manera para nosotros sumaba una carga importante de esa objetividad que puede tener la persona al sentirse no dentro de la fundación. Y eso para nosotros fue uno de los primeros temas, es decir, qué bien que lo puedan decir cómo lo sienten, qué bien que lo pueda preguntar un tercero. Y otra cosa que nos pareció interesante de la propuesta era que había una alineación con respecto a lo que nosotros pensamos de lo que queremos lograr con nuestros programas. Y es que al final mejore la calidad de vida de las personas, que mejore su autonomía, que no se mida solo por los indicadores de si el negocio está abierto o cerrado o de cuánto crecieron sus ventas, sino de lo que está realmente pasando con las personas y cómo ellos sienten que lo que se trató de compartir con ellos en un programa de formación se traduce a su calidad de vida, a la vida de sus seres cercanos, a su autonomía. Por ahí empezamos como a encontrar algunos elementos de conexión y dijimos, vale la pena que tengamos un complemento con la visión de un tercero. Y para nosotros esto es como un complemento interesante. Decimos, bueno, ¿qué podemos extraer de lo que nos plantea
el estudio de 60 decibeles. Leámoslo detenidamente, revisemos porque siempre habrá espacio para hacer mejoras en lo que nosotros estamos implementando. Y en eso la visión del tercero es supremamente importante. Entonces, en lo que nos plantearon, en lo novedoso de la metodología, bueno, es una llamada telefónica, pero tiene unos parámetros más o menos establecidos. Encontramos mucha riqueza y en la posibilidad de compararnos con programas similares en Latinoamérica, que creo que eso es fundamental y está muy asociado también a las probabilidades de escalabilidad de los programas y demás. Entonces, por ahí fuimos sumando y dijimos, bueno, vale mucho la pena que nosotros decidamos hacer este ejercicio con 60 decibeles y nos sentimos muy satisfechos. Los resultados realmente son interesantes para nosotros y nos abren la puerta para profundizar y seguir revisando lo que hacemos. Si bien fueron muy buenos y fueron muy satisfactorios, siempre hay elementos que tal vez no son tan visibles cuando tú mismo lo haces al interior. No, 100% de acuerdo. Y qué bien que mencionas los benchmarks. No los hemos mencionado tanto con Ramiro, pero sí, lo interesante, y acá lo comento de experiencia desde el equipo que estuvo no tan involucrado, pero involucrado en el proceso de la Fundación WW, es que, como bien menciona Schneider, tienen muchísima experiencia en evaluaciones internas más experimentales o cuasi experimentales, y esta metodología busca ser más ágil. Pero parte de la agilidad es trabajar ya con indicadores estandarizados que permiten tener benchmarks y comparar la performance de una intervención frente a pares similares en la región o en el mundo o en los sectores en los que se da la intervención. Y ahí hay una riqueza de comparabilidad o un proxy de comparabilidad frente a evaluaciones más experimentales, ¿no? Pero de manera más ágil. Si a alguno les interesa, sé que muchos están preguntando sobre la metodología. Hay un curso open source que hicimos como Acumen, algo que no hemos mencionado, es que 60 Decibels nace de Acumen, un fondo de inversión de impacto global, y hay un curso útil al que pueden acceder para hacerlo de manera interna igual, ¿no? Pilotearlo de manera interna porque es información al final, como menciona Virgilio, de mercado, de la intervención, así la intervención no tenga un propósito de fines de lucro. Em, bueno, muchísimas gracias para esta primera sección, Virgilio y Snyder. Sí, tenemos más preguntas después de la siguiente sección de Ramiro, pero soy consciente del tiempo. Así que con eso vamos a pasar a la siguiente sección de resultados o hallazgos principales del reporte y luego regresamos con Snyder y Virgilio. Vamos, Ramiro. Perfecto, gracias, Carla. ¿Están viendo mi pantalla? Aún no. Todavía A no. ver, no. Ok, ahora sí entiendo y me avisan si pueden ver todo. Sí, hace falta compartir. Ok, bueno, eh, muy interesante la discusión, pero también las preguntas, así que muchas gracias por ellas. Vamos a intentar responderlo lo más posible. Em, y dado el tiempo que nos queda, también quiero ser un poco más, ir un poco más rápido sobre estos hallazgos. Pero bueno, el primer hallazgo, ya pensando en las correlaciones que mencionamos inicialmente, lo que hacemos acá es básicamente tratar de identificar si hay cierta relación entre variables que son, digamos, importantes y nos cuentan una historia sobre las intervenciones o los programas o empresas. Acá lo que podemos ver es un gráfico que en el eje horizontal estamos teniendo la métrica de acceso, de primer acceso, es decir, esas personas que están accediendo a ese producto o servicio por primera vez. Nunca antes lo han hecho. Entonces es algo que, que la empresa está adicionando en sus vidas. Por el otro lado, en el eje vertical estamos viendo otra métrica que es el acceso a alternativas. Y acá le preguntamos si es que fácilmente podrían acceder a una buena alternativa en el mercado, en la región en la que están. Entonces, estas métricas están hablando del alcance o el acceso de ese producto o servicio. La métrica de primer acceso es una de las más importantes dentro de la medición de impacto porque estamos hablando específicamente de la adicionalidad de una intervención, de un producto o un servicio. Y la métrica de alternativas nos comenta un poco más sobre el aspecto más competitivo
de la región en la que están operando, digamos, ¿no? Lo que vemos acá, y solamente para aclarar, cada punto que ven en la pantalla o en el gráfico representa a una empresa, a un proyecto que hemos hecho. Y lo que podemos ver de manera muy general es que hay una correlación positiva muy fuerte. Es decir, los usuarios sin acceso previo tampoco tienen buenas alternativas en el mercado. Entonces, la historia que nos cuenta esto es un poco que hay brechas de servicio en la región que las empresas con las que hemos trabajado están, digamos, están cubriendo o de cierta manera están sirviendo a brechas de servicio que existían previamente. Entonces, dada digamos, la intencionalidad de la empresa o del programa, si es que quieren llegar a cierto segmento de la población o si es que quieren llegar a ciertas regiones de la población, em, podemos ver que hay esa intencionalidad y efectivamente se están cerrando brechas de servicios dentro de la región. Por otro lado, cuando vemos la relación entre el impacto y la satisfacción, que, bueno, el gráfico es conceptualmente similar, en el eje horizontal podemos ver la calidad de vida y en el vertical el Net Promoter Score, que es la métrica y las métricas que ya hemos presentado anteriormente. Pero lo más fundamental o interesante de este gráfico de relación es que acá estamos viendo cómo interactúa el impacto con la satisfacción de manera general y cómo esto puede fortalecer la lealtad de los clientes y ayudar a las empresas a generar esa escalabilidad que usualmente buscan, ¿no? Porque lo que vemos acá claramente es que hay una relación positiva entre el impacto que se genera, el impacto, como pueden ver acá, el impacto significativo y la satisfacción de los clientes. Entonces, ese impacto que se está percibiendo por parte de los beneficiarios está impulsando la satisfacción de los clientes o de los beneficiarios y potencialmente está fortaleciendo esa relación entre cliente y empresa o producto o servicio y potencialmente está ayudando a las empresas a crecer aún más, ¿no? Entonces, nos encanta este hallazgo porque vemos muy claramente la relación entre lo que puede generar el impacto en las operaciones de los negocios y cómo ambos pueden ir de la mano. Em, y acá sí vale la pena recalcar que Yaru, el programa que Fundación WWW, digamos, dicta y por el que está Snyder acá hoy en día, fue la empresa digamos, con el mejor performance en este gráfico, es decir, con el mejor impacto en calidad de vida y también con la satisfacción más alta. Así que también resaltamos el trabajo que han hecho a través de Yeru y brindamos más detalles en el reporte para que puedan aprender un poco más del programa. Y bueno, ya por último, queríamos demostrar un poco el análisis adicional que podemos hacer en base a las métricas que ya hemos presentado. Y efectivamente acá estamos demostrando las diferencias en género en todas estas dimensiones o métricas de impacto que podemos ver en pantalla, ¿no? En calidad de vida, autoconfianza y demás. Esas métricas que habíamos presentado hace unos minutos. Y lo que vemos claramente es que las mujeres están reportando un mejor o mayor impacto en, como pueden ver, en todas estas dimensiones. Solamente para recalcar que el margen de error, dada el tamaño de la muestra de manera agregada, es más o menos 2 o 2,5%, dependiendo de la métrica. Así que una diferencia que va más allá de digamos, de ese margen de error, la podemos considerar significativa. Entonces, cuando hablamos de que en promedio las mujeres están reportando, o 81% de las mujeres están reportando una mejora en su calidad de vida versus el 76% de los hombres, pues sí podemos hablar de una diferencia que estadísticamente es significativa. Pero bueno, más allá de la diferencia que vemos acá en impacto, lo más interesante es cuando nos vamos a satisfacción, al Net Promoter Score, porque ahí también, como pudimos ver hace unas páginas, las mujeres están reportando una satisfacción mayor.
Entonces, esto un poco cierra este concepto de cómo el impacto va de la mano de la satisfacción y cómo al ir a diferentes segmentos de la población podemos identificar este tipo de tendencias. En este caso lo hemos hecho a nivel de género porque, digamos, también sabemos que es una dimensión muy importante dentro de la región y usualmente algo en el que los programas, empresas se enfocan. Y solo para decir que podemos hacer esto en otro tipo de segmentación y usualmente lo hacemos en diferencias entre, digamos, urbano y rural o tal vez diferencias de edades que también hemos podido explorar a lo largo de los años y generalmente nos dan insights o aprendizajes muy interesantes dependiendo ya muy particularmente de los negocios o empresas que estamos evaluando. Pero bueno, eso es de manera general, o sea, para resumir, pudimos ver anteriormente cómo se relacionaba el primer acceso con las alternativas y cómo podemos ver que se están cerrando brechas de servicio en la región. Después, cómo van de la mano el impacto que se genera o que se está intentando generar y la satisfacción de los clientes, lo cual te da mucho potencial como negocio o empresa para poder crecer en el largo plazo. Y por último, cómo podemos investigar estas brechas entre diferentes segmentos, en este caso género, para poder ahondar en diferentes segmentos y poder tener insights accionables sobre cada grupo de personas. Y lo último que quería mencionar es que detrás de todas estas métricas cuantitativas, como había adelantado un poco Carla hace unos minutos, hay mucha data cualitativa, porque detrás de no todas las métricas, pero muchas métricas principales, tenemos preguntas de seguimiento para que nos puedan contar sobre los drivers de, por ejemplo, calidad de vida o los drivers de Net Promoter Score. Y así podemos investigar efectivamente qué es lo que se está generando en términos de cada dimensión. Y lo interesante es que obviamente en calidad de vida, por poner un ejemplo, se está enfocando mucho más en el día a día, en el impacto muy personal o financiero de las personas, pero por otro lado, cuando vemos NPS y esos drivers, podemos ver dimensiones que están mucho más relacionadas a la operación del producto o servicio, ¿no? O sea, están hablando de la satisfacción con ciertas características del servicio o características del producto y nos brindan una vista muy general y muy holística del negocio. Así que queríamos compartir estos principales hallazgos. Mucho más detalle va a haber en el reporte completo para que puedan investigar y leer más a detalle. Pero con esto quiero pasarle el micrófono a Carla para poder discutir. Genial. Muchísimas gracias, Ramiro. Yo voy a pedirle a Nadia, que está detrás de cámaras del equipo, que pueda volver a ponerle un pin a Snyder y a Virgilio para unas preguntas de cierre. Soy consciente que son las y 46, iba a decir, sé que estamos conectándonos de distintas zonas horarias, pero debería ser, creo, las y 46 para la mayoría. Así que voy a ir directo a las preguntas de cierre para Virgilio y para Snyder y luego vamos a buscar tener un poco de espacio para responder algunas de las preguntas que nos han enviado, algunas ya dirigidas a Virgilio y a Snyder, otras que hemos ido respondiendo en el camino de vuelta. Si no las llegamos a responder, vamos a hacerlo después por correo, así que por favor sigan poniéndolas, que vamos a hacer el mejor esfuerzo de responder lo que necesitan. Pero con eso voy a regresar a, bueno, empezar con Virgilio, siguiendo el orden que hemos tenido al inicio, ya hemos visto, digamos, los indicadores que se utilizan, los estandarizados, porque se utilizan distintos indicadores, pero hay unos estandarizados que siempre sugerimos aplicar por los benchmarks. Y hemos visto algunas correlaciones, es decir, la importancia de conectar impacto con negocio, por ejemplo, en esa métrica de NPS y calidad de vida. Y es interesante cómo a nivel de cada uno de los reportes individuales que se generan por empresa, en el caso de Alive, hay accionables concretos a nivel de empresa, pero también cómo a nivel agregado pueden haber accionables para el portafolio. Entonces, la pregunta es justamente sobre accionabilidad frente a una medición de impacto y que por favor nos cuentes un poquito más sobre eso. Claro, no, una de las cosas más interesantes de los estudios del Lindera es que, pues, aparte, digamos, de las preguntas estandarizadas, siempre hay la posibilidad de que las empresas ahonden en temas que les interesan. Entonces, para darles un ejemplo, tenemos un portafolio de una empresa de fintech y
del estudio salió una cantidad de retos que están teniendo los clientes en cuanto a servicio, atención al cliente, profundos que la empresa pues no los había percatado. Y eso desencadenó un proyecto interno en que hicieron, pues cambiaron los procesos, los manuales, realmente, digamos, mucha generación de valor. Entonces es un ejemplo muy específico, pero realmente de cada uno de los estudios siempre salen cosas que son muy actionable. Para nosotros, pues es interesante entender digamos, la tesis global, ver cómo la podemos ir ajustando. El scoring que les mencionaba antes, pues también, digamos, los estudios a nivel de portafolio nos permite entender cómo estamos tracking el fondo contra las metas que tenemos de impacto. Nosotros estamos muy comprometidos con compartir y generar conocimiento en el sector, entonces también muchos los aprendizajes los compartimos. Entonces, nada, pues son estudios que dejan mucho, tanto para las empresas como para el fondo. Súper, gracias, Virgilio. Y simplemente para complementar ahí, algo que me acabo de acordar que trabaja mucho Alife a nivel de portafolio es que quiere saber que las empresas que está financiando, en las que está invirtiendo, llegan a un perfil, independiente del impacto, un perfil particular de nivel de ingresos. Y si bien esto no es un indicador de impacto, es un indicador de perfil, sí hay algo que me parece muy interesante de Alife, es cómo en todo el portafolio lo que se ve es justamente que hay un porcentaje mínimo de alcance a personas debajo de líneas de bajos ingresos, que es interesante a nivel de estrategia de fondo, ¿no? Saber que están alcanzando a ese perfil, independiente de la accionabilidad para cada una de las empresas. Y Correcto. y perdona que me salto ahora a Snyder de vuelta por el tiempo, pero Snyder, bueno, lo mencionó Ramiro y ya lo van a ver toda la audiencia acá en el reporte. La verdad que felicitaciones a Yaru, al programa de la Fundación WW, porque en ese cruce que enseñó Ramiro entre métricas de satisfacción muy relacionadas a recomendación y a negocio, en caso sea un negocio, pero en caso no sea un negocio, también a escalar una iniciativa de impacto y de calidad de vida, que es como están experimentando las personas cambios positivos en su calidad de vida, Yaru está allá arriba, ¿no? Que significa que se han implementado cosas muy buenas para esa audiencia. Y de vuelta, felicitaciones, ya van a tener más información sobre Yaru en caso quieran aprender sobre Yaru en el reporte. Pero mi pregunta justamente y similar a la de Virgilio es, sí, salieron muy, muy bien, pero como bien mencionaste, siempre hay elementos para mejorar y me gustaría que nos comentes un poco más sobre cómo han accionado esa data a partir de segmentación que ustedes mismos sugirieron. Si no me equivoco, fue género la que sugirieron, pero te doy el pase, por favor, Snyder. Bueno, gracias, Carla. Pues efectivamente, digamos que para esto conviene resaltar que el propósito de la Fundación WW Colombia es promover el cierre de brechas de desigualdad para las mujeres y su participación activa en el desarrollo económico. Por eso tenemos tanto énfasis en el tema de emprendimiento, pero por eso también para nosotros es fundamental comprender la información desagregada por género. En este caso lo hicimos con el reporte en el que contamos con su colaboración y ahí encontramos como elementos importantes para tomar algunas decisiones. Algunos tienen que ver con la segmentación por niveles educativos y por estrato socioeconómico que nos dan a nosotros algunos elementos para revisar si hay que hacer unos énfasis específicos para lograr que, por ejemplo, quienes tienen menores niveles educativos avancen de una manera más acelerada para que logren resultados iguales a quienes tienen unos niveles educativos un poco más altos. Específicamente también vimos algo que nos pareció bien interesante cuando... Perdón, Creo que lo perdimos. sí, ¿no? Snyder, creo que no te Sí, escuchamos. Sí, Snyder, creo que no se escucha tampoco. perdimos el audio. Uy, Sí, perdón. ahora sí, ¿Aló? ahora ¿Volví? sí, Perdón. Ya. volviste. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces les decía que cuando revisamos el informe desagregado por género, nos damos cuenta que en lo relativo al impacto en el negocio, los hombres refieren a un mayor impacto en el negocio, en el crecimiento en las ventas, en la perspectiva del negocio, en la administración, más que las mujeres. Pero cuando nos vamos a mirar las habilidades que para nosotros son fundamentales, la Fundación desarrolló un modelo
de capacidades, que es el que nos permite determinar los avances de la población, sí o no, entre capacidades personales y empresariales, pues en las habilidades sí encontramos que las mujeres valoran mucho más los logros que los hombres. Por ejemplo, cuando hablamos de la influencia en las decisiones del hogar, las mujeres, para el 54% de las mujeres, eso aumentó mucho frente al 45% de los hombres. Y eso en la capacidad de decisión ante riesgos. Las mujeres dicen, no, para nosotros aumentó, un 60% dicen que aumentó, los hombres un 50%. Y eso también nos permite, digamos, a nosotros revisar en detalle, decir, vamos tal vez por el camino en el que queremos fortalecer unas habilidades específicas personales en las mujeres que están directamente asociadas a su autonomía personal. Entonces, como que desagregar por género y desagregarlo por estos componentes nos va dando a nosotros un panorama más amplio que, digamos, de alguna manera prueba nuestra hipótesis alrededor de el mejoramiento de capacidades personales y empresariales, pero con elementos más sólidos. Y yo resalto de nuevo la posibilidad de que este ejercicio sea comparable y visible con el benchmark es un valor fundamental. Creo que es de lo que más fuerza te da desde la perspectiva de las organizaciones, y es saber que lo que estás haciendo pues no es solo de un alcance global, sino que puede incluso compararse y llevarse a una escala mayor. Muchísimas gracias, Snyder. Y muy relevante lo que menciona justamente, todo se veía a nivel agregado muy, muy bien, pero cuando empezamos a segmentar, habían oportunidades justamente de profundizar más en algunos impactos o validar cierta información. Voy a pedir, por favor, a Nadia que vuelva a traer a Ramiro o que le ponga el pin, no sé cómo se dice, para que salga en la cámara. Perfecto. Acá está. Y Sí. tenemos, genial, tenemos algunas preguntas dirigidas a Virgilio, a Snyder. Así que voy a ir directamente a eso porque nos quedan 6 minutos. Y algunas fuimos respondiendo. A ver, acá tengo una que de hecho dije que iba a responder en público porque creo que las tres personas acá pueden complementar sobre eso y está vinculado a la metodología. Es de Francisco Ramírez y pregunta, ¿cómo evalúan su impacto en las comunidades de Latam más allá de la pobreza económica, entendiendo la complejidad e interseccionalidad de factores que inciden en la pobreza y vulnerabilidad? Hay distintas metodologías que permiten evaluar pobreza multidimensional y son relevantes y complejas. Pero la aproximación ágil que tenemos de 60 decibeles le decimos un bottoms-up impact measurement, donde le dejamos a las personas decirnos qué es calidad de vida para ellos, más allá de tal vez pobreza económica, y cómo la intervención está interactuando frente a esa necesidad. Y lo han mencionado Snyder y Virgilio en algunos momentos, Ramiro en algunos de los hallazgos, pero cuando trabajamos en esta metodología es quanti quali. Preguntamos, ¿cómo ha cambiado tu calidad de vida a raíz de la intervención, el negocio, el producto? ¿Ha mejorado, no ha cambiado, ha empeorado? Y luego, ¿por qué? Y en ese por qué la persona puede decir lo que realmente siente, de qué es calidad de vida y cómo esta intervención está modificando eso. Y eso se codifica y ahí nos damos cuenta cuáles son los drivers de calidad de vida para esa persona en relación a esa intervención. Entonces, no es comparable, no tiene benchmarks como mencionó Snyder, solo la parte quanti tiene. Em, pero sí quería mencionarlo, Francisco, porque me pareció una pregunta súper relevante, que no quita la validez de aproximaciones a la pobreza multidimensional, solo que esas suelen ser más complejas, ¿no? Y no siempre aplicables para la mayoría. No sé si Snyder, Vigilio, Ramiro les gustaría complementar algo frente a esta pregunta de Francisco. Carla, yo tal vez aportaría, nosotros pasamos por esa duda, cómo medir los cambios en calidad de vida. Con base en eso nos dimos a la tarea de construir un modelo. Para nosotros es el modelo de capacidades que parte incluso de la teoría de Amartya Sen de las capacidades para el desarrollo, complementada por Martha Nussbaum. Y a partir de eso desarrollamos todo un modelo que nos permite medir cómo cambian las habilidades y competencias de las personas a partir de evaluaciones basadas en microrrelatos, y que esto al final nos permita determinar muy desde hasta dónde llegó tu capacidad, que empieza a jugar con el entorno y demás, por supuesto sin desconocer temas muy asociados al tema de ingreso y la pobreza monetaria, porque esa es una gran pregunta, todos los temas cómo se revisan en contexto y demás, pero nos fuimos un poco a lo que queríamos que pasara con las personas, y era desarrollar esta capacidad. Y ahí sí tuvimos que hacer un ejercicio complejo, pero eso tiende también a generar data que después será comparable por contextos y demás. 100%. No, muchas gracias, Snyder. Ramiro y Virgilio, ¿algo que quieran complementar acá o vamos con la siguiente pregunta? No, vamos. Adelante. Ok, este es para Virgilio y es bien específica. Virgilio, ¿Alive tiene carry de impacto? Sí, tiene un carry de impacto.
Entonces, pues dependiendo de un score que se haga el impacto del fondo en el momento de las salidas, entonces el equipo deja percibir parte del impacto. Y justamente los estudios de 60 Decibels son una fuente para alimentar esa medición que hacemos del impacto del fondo. Buenísimo. Muchas gracias, Virgilio. Hay varias más para ti, Virgilio, y a Live, así que creo que las vamos a agrupar y se las enviamos al equipo para que las puedas tener. Quiero encontrar una un poco más general. Em, a ver, acá hay una interesante. Creo que, Ramiro, tú podrías dar una primera respuesta a esto. Em, de Alfonso, que nos estaba enviando varias preguntas sobre metodología. Muchísimas gracias, Alfonso, por eso. ¿Es el impacto que impulsa la satisfacción o es la satisfacción que impulsa el impacto? Y entiendo que esa pregunta debe venir de la correlación entre NPS y calidad de vida. Es una pregunta muy interesante. Eh, o sea, lo que hemos visto en base a la data es la correlación que hemos mostrado, ¿no? Que es el impacto que está impulsando la satisfacción. Ahora, siempre recalcando que van muy de la mano, que donde realmente tenemos esos insights adicionales es, como Carla mencionaba, estas preguntas de seguimiento, ¿no? Donde se recoge data muy cualitativa y podemos ver los códigos. Y lo que vemos usualmente es que los códigos dependen del modelo de negocio, pero para cada proyecto se puede formar esa historia, ¿no? Que podemos contar en cada reporte. Obviamente a nivel agregado, dado que son empresas de muchos países, muchos sectores, no se puede formular una historia, digamos, agregada, pero en los reportes siempre buscamos poder conectar estas métricas de impacto con satisfacción y poder contar esa historia a nivel de los drivers, ¿no? Y tal vez solo para complementar ahí lo que menciona Ramiro, algo interesante que no nos da una respuesta certera a esa pregunta, pero que sí es muy interesante son la data que menciona Ramiro que codificamos, los drivers de promotores de experiencia, de satisfacción, de NPS y los drivers de aquellos que experimentan cambios positivos en su calidad de vida son diferentes, ¿no? Y unos están vinculados a la intervención, a temas prácticos de la intervención. No puedo acceder a ella, no entiendo el contenido, etcétera, pero las otras están relacionadas de calidad de vida a su bienestar. Cómo esa intervención impacta en la educación de los hijos, en la capacidad de ahorro del hogar. Y podemos asumir que, bueno, los drivers de satisfacción son muy de corto plazo, mientras que los drivers de calidad de vida son de mediano a largo plazo. Y se podría ver ahí una relación donde sí, necesitas que la intervención a corto plazo funcione para que la persona siga recomendándola y siga interactuando con ella. Pero conforme vaya interactuando con ella, va a empezar a experimentar estos cambios de mediano a largo plazo en su bienestar a raíz de la intervención. Entonces, no es exacto, es una hipótesis, pero lo vemos a partir de la diferencia en los drivers. Y ya son, ya estamos con la hora. Tenía una pregunta bueno, varias que me encantan. Así que creo que las vamos a tomar todas. Vamos a revisarlas como equipo en 60 Decibels, vamos a compartirlas con Snyder y con Virgilio para responder a la mayor cantidad de preguntas que tengamos. Tenemos algunas específicas de las metodologías que ha utilizado la Fundación WW. Quieren saber cuál es la intervención de Yaru específicamente. Virgilio, muchísimas enfocadas a fondos de inversión de impacto y cómo manejan esto a nivel de portafolio. Entonces, denos un tiempo, probablemente máximo la próxima semana, para revisarlas, compartirlas con los equipos de la Fundación y de Alive y nosotros, y regresamos con ustedes también con el reporte. Quiero dar oportunidad a Snyder, Virgilio y Ramiro decir algo muy cortito de cierre y con eso nos vamos, pero esperamos que realmente haya sido de mucha utilidad para ustedes. Voy a invitar, según los veo en mi pantalla, primero Snyder, luego Virgilio y finalmente Ramiro. Carla, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Para nosotros fue muy interesante el ejercicio que desarrollamos con ustedes. Lo dijimos, nos sentimos muy satisfechos. Tuvimos un NPS del 90 que asociado pues a los resultados del programa nos llena de satisfacción. Nos dice que vamos en un buen camino, pero que efectivamente hay que estar constantemente preguntándole al usuario final por su impresión alrededor de, y que el NPS es importante, pero creo que tú hiciste el énfasis, la mejora en la calidad de vida es lo que finalmente determinará que estamos logrando el propósito que nos impusimos con estos programas. Invitados todos, les dejo la página de la Fundación, ahí pueden conocer un poco más a profundidad lo que nosotros hacemos y pues quedamos atentos a absolver las inquietudes que podamos generar. De nuevo, gracias por el espacio, Virgilio, Ramiro, un placer haber compartido con ustedes también y gracias a todos los que nos escucharon.
Gracias, Snyder. Solo diría que, bueno, el beneficio de hacer estos estudios y hacerlos de forma recurrente y el portafolio es indudable. El tema es cómo los financia uno, y es uno de los grandes retos para fondos más pequeños, cómo es que uno logra financiar algo que es supremamente importante, pero que muchas veces la management fee no cubre. Entonces, nosotros lo hemos hecho con unos fondos de asistencia técnica, pero es como un tema importante para la industria. Muy buen punto. Muchas gracias, Virgilio. Y Ramiro. Yo solo quiero agradecer a todos, a Carla también por la organización, Snyder, Virgilio por los comentarios. Y solo comentar que vamos a estar compartiendo reporte la próxima semana con ustedes para que puedan ver todos los detalles, pero nos entusiasma mucho la cantidad de personas que han estado acá, así que verdaderamente gracias por el interés y vamos a intentar responder todas sus preguntas muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperen nuestro correo. Gracias, Snyder, Virgilio, Ramiro. Hasta la próxima. Hasta Buen luego, estén día. bien. Chao, chao. Chao, Gracias. chao.